En el bautizo de mi sobrino, su madre me despreció, el padrino puede sentarse en el rincón. Miré a mi hermano y no hizo nada. Así que en lugar de darles mi regalo, les quité la empresa, la casa y la dignidad que nunca merecieron. Si aún no estás suscrito al canal, haz clic en el botón de suscripción y activa la campanita para no perderte ninguna de nuestras historias. Tu apoyo significa todo para nosotros. Si esta historia te parece interesante, déjale un like. También me encantaría saber de qué ciudad eres, déjanos el nombre de tu ciudad en los comentarios. Ahora, empecemos con la historia. Mi nombre es Alejandro y tengo 35 años. Para el mundo, soy un éxito. Dirijo mi propia firma de consultoría tecnológica, una empresa que construí desde cero con noches de insomnio y una terquedad que raya en la locura. Vivo en un apartamento en la colonia Roma, un espacio minimalista de concreto pulido y ventanales enormes que enmarcan el caos ordenado de la Ciudad de México. Mi vida es metódica, tranquila. Me levanto a las 5:30, corro 7 kilómetros, bebo un café negro mientras leo las noticias financieras del mundo y, a las 8 en punto, estoy en mi oficina, listo para resolver los problemas de otros. Soy bueno en eso. Es un caos que puedo controlar. El caos de mi familia, sin embargo, es un animal diferente. Es un caos que no tiene lógica, solo emoción cruda y una historia tan larga y enredada que desenmarañarla parece imposible. Siempre he sido el pilar silencioso de esa familia. El hermano menor, el responsable, el que nunca causó problemas. Mi hermano mayor, Ricardo, es mi opuesto. A sus 40 años, todavía tiene el aire de un adolescente perpetuo, carismático, ruidoso y con una habilidad casi mágica para meterse en problemas de los que, de alguna manera, yo siempre terminaba rescatándolo. Recuerdo una promesa que le hice a mi abuela en su lecho de muerte, yo apenas tenía 20 años. Cuida a tu hermano, me susurró, su mano delgada y arrugada apretando la mía. Él tiene un buen corazón, pero la vida lo confunde. Y yo, con la solemnidad de la juventud, asentí. Te lo prometo, abuela. Esa promesa se convirtió en una brújula moral que me guió durante los siguientes 15 años. Pagué sus deudas de tarjetas de crédito después de un negocio fallido. Le di el enganche para la casa donde ahora vive con su esposa, Lorena. Y hace 3 años, cuando Ricardo parecía finalmente querer sentar cabeza, hice la inversión más grande de todas, financié por completo su pequeña empresa de construcción, Construcciones Morales. Legalmente, yo era el socio mayoritario, el dueño del capital, pero le di control total. Quería que sintiera que era suyo, que tuviera algo de lo que enorgullecerse. Fue mi manera de cumplir mi promesa, de darle la estabilidad que nunca tuvo. Por eso, cuando su llamada entró una tarde de martes, respondí con una sonrisa. Alex, hermanito, ¿cómo está el genio de la familia?, gritó Ricardo al teléfono, su voz siempre un par de decibeles más alta de lo necesario. Todo bien, Ricardo, ¿qué pasa? Noticias, hermano, noticias, vas a ser tío. Hizo una pausa dramática. Y no solo eso. Queremos que seas el padrino. Sentí una calidez genuina extenderse por mi pecho. Un padrino. En nuestra cultura, eso es más que un título honorífico. Es un compromiso sagrado, una promesa de guía y apoyo para toda la vida. Es ser un segundo padre. Claro que sí, Ricardo. Sería un honor, dije, y lo sentía de verdad. Fue entonces cuando escuché la voz de Lorena de fondo, aguda y melosa. Pásamelo, mi amor. Hubo un forcejeo y luego su voz llenó el auricular. Ale, cuñado, qué emoción, ¿verdad? Estamos planeando un bautizo increíble, algo realmente especial para nuestro Santi. Y contigo de padrino, sé que podremos hacerlo inolvidable. Noté el énfasis en la palabra contigo. Durante los siguientes meses, cada conversación sobre el bautizo giraba, de una u otra manera, en torno al dinero. Lorena me enviaba fotos de salones de eventos carísimos, menús de banquetes de 5 tiempos, arreglos florales extravagantes. ¿No crees que Santi se merece lo mejor, Ale? Es tu único ahijado, decía. Y yo, atrapado entre mi promesa y mi creciente incomodidad,
siempre cedía. Me tomé mi papel muy en serio. Abrí un fondo de inversión para la educación universitaria de mi futuro ahijado, depositando una suma considerable. Compré una medalla de oro blanco con un grabado delicado. Elegí mi mejor traje. Estaba listo para cumplir, para ser el pilar que siempre había sido. A pesar de las señales de alarma, a pesar de la sensación persistente de ser visto más como un patrocinador que como un hermano, elegí la esperanza. Pensé que el nacimiento de mi sobrino, mi papel como su padrino, finalmente solidificaría nuestros lazos y me daría el lugar en la familia que siempre había anhelado. Qué ingenuo fui. No tenía idea de que no estaba caminando hacia una celebración, sino hacia una emboscada. Una que había estado gestándose durante años, oculta bajo sonrisas falsas y la palabra familia. El día del bautizo llegó con un sol radiante de sábado, uno de esos días en que el cielo de la Ciudad de México parece más azul y el aire, menos pesado. La ceremonia en la iglesia fue la parte fácil, la parte pura. Sostener a mi pequeño sobrino, Santiago, en mis brazos mientras el sacerdote derramaba el agua bendita sobre su cabeza fue un momento de una claridad y un afecto abrumadores. Olí su aroma a bebé, sentí su pequeño cuerpo cálido y pesado contra mi pecho, y renové en silencio mi promesa a mi abuela. Por este niño, todo valdría la pena. La recepción, sin embargo, era el territorio de Lorena. Se celebraba en un jardín de eventos en el sur de la ciudad, un lugar ostentoso con fuentes, pavos reales deambulando por el césped perfectamente cuidado y un ejército de meseros vestidos de blanco impecable. Mientras caminaba por el sendero de piedra hacia el área principal, no pude evitar pensar que el costo de alquilar aquel lugar por una tarde probablemente excedía el presupuesto operativo de un mes de construcciones morales. Mi dinero estaba en todas partes, en las orquídeas que colgaban de los árboles, en la carpa de lino blanco, en la banda de jazz que tocaba suavemente en una esquina. Busqué con la mirada la mesa principal. Era inconfundible. Una larga mesa rectangular ubicada en una plataforma elevada, cubierta con un mantel de seda y adornada con un arreglo floral que parecía una obra de arte. Allí estaban mis padres, los padres de Lorena, y por supuesto, en el centro, Ricardo y Lorena con Santiago en un Moisés a su lado. Había 2 asientos vacíos, uno junto a mi madre y otro junto al padre de Lorena. Asumí que uno de ellos era el mío, el lugar de honor del padrino. Me acerqué con una sonrisa, listo para unirme a la celebración. Fue entonces cuando Lorena me vio. Se levantó con una gracia practicada y se deslizó hacia mí, su vestido de diseñador susurrando contra el césped. Su sonrisa era tan brillante como el sol, pero no llegaba a sus ojos. Alejandro, cuñado, qué bueno que llegaste, dijo en un tono de voz lo suficientemente alto como para que las mesas cercanas guardaran silencio y nos miraran. El pequeño teatro había comenzado. Felicidades de nuevo, Lorena. El lugar está increíble, respondí, sintiendo una repentina e inexplicable punzada de aprensión. Gracias, gracias. Es para nuestro Santi, se merece lo mejor, dijo, y luego su expresión cambió a una de falsa preocupación. Hizo un gesto vago con su mano enjollada. Oye, un favorzote. Fíjate que estamos súper apretados en la mesa principal, ya sabes, la familia directa y los abuelos. Hubo un pequeño error de cálculo con los lugares. Su voz era un almíbar venenoso. ¿Te importaría sentarte en esa mesita de allá? Para que no estés solito. Seguí la dirección de su dedo. En una esquina remota, casi oculta detrás de una columna cubierta de hiedra y junto a la puerta batiente que llevaba a la cocina, había una pequeña mesa redonda. Estaba cubierta con un mantel de papel, notablemente diferente al lino del resto. Tenía una sola silla y parecía coja. Era la mesa del aislamiento, la mesa del exilio. La mesa de los nadie. Me quedé helado. El zumbido de la fiesta pareció desvanecerse. Podía sentir las miradas de docenas de personas sobre mí. Busqué desesperadamente los ojos de mi hermano. Ricardo me estaba mirando, pero en cuanto nuestras miradas se cruzaron, la desvió. Se encogió de hombros, un gesto mínimo, casi imperceptible, y murmuró algo que apenas pude oír por encima de la música. Ándale, hermano, no hagas olas ahora.
Lorena está muy estresada con todo esto. Solo, siéntate ahí por ahora, ¿sí? Y eso fue todo. No fue una petición. Fue una orden. Una desestimación. Mi hermano, el hombre cuyo negocio yo financiaba, cuya casa yo había ayudado a comprar, el padre del niño del que yo era padrino, me estaba diciendo que mi lugar estaba en el rincón, fuera de la vista, como un empleado. Como un estorbo. La frase de Lorena, familia directa, resonó en mi cabeza como un martillazo. Después de todo lo que había hecho, después de años de ser su red de seguridad, su plan de respaldo, su solución de emergencia, yo no era familia directa. Era un apéndice, un recurso externo, un cajero automático con un lazo de sangre. En ese instante, vi la verdad con una claridad brutal. Vi la sonrisa de suficiencia en el rostro de Lorena. Vi la cobardía en la postura de mi hermano. Vi a mi madre charlando animadamente, fingiendo no darse cuenta de la humillación pública que estaba sufriendo su hijo menor. Todo el afecto que había sentido en la iglesia se agrió, transformándose en un hielo que comenzó en mi estómago y se extendió por mis venas. No dije nada. La ira era demasiado profunda para las palabras. Solo asentí lentamente, manteniendo la mirada fija en Lorena hasta que su sonrisa vaciló. Con la calma que precede a los terremotos, me acerqué a Lorena. El murmullo de los invitados era un zumbido bajo, un coro de curiosidad y lástima. Metí la mano en el bolsillo interior de mi saco y saqué el sobre que contenía la tarjeta de felicitación. Era una tarjeta sencilla y elegante. Dentro, originalmente, había un cheque con el monto del fondo de inversión que había abierto para Santiago. Mis dedos, moviéndose con una precisión mecánica dentro del bolsillo, separaron el cheque del papel. Lo doblé en un pequeño cuadrado y lo dejé en el fondo de mi bolsillo. Le extendí la tarjeta a Lorena. Felicidades, dije. Mi voz sonó extrañamente distante, como si perteneciera a otra persona. Ella tomó la tarjeta, sus ojos brillando con una mezcla de triunfo y confusión ante mi sumisión. No le di una segunda mirada. Di media vuelta y comencé a caminar, no hacia la mesa del exilio, sino hacia la salida. Cada paso se sentía pesado, como si estuviera vadeando agua. Podía sentir las miradas clavadas en mi espalda. Escuché a Ricardo decir mi nombre, Alejandro, con un tono de fastidio, no de preocupación. No me detuve. El camino de regreso a mi coche fue un borrón. Una vez dentro, cerré la puerta y el silencio del interior del auto fue ensordecedor. Me quedé allí, con las manos en el volante, mirando sin ver el estacionamiento lleno de autos de lujo. Y entonces, el dique se rompió. No en forma de lágrimas, sino de recuerdos. Un torrente de imágenes y conversaciones inundó mi mente, una avalancha de humillaciones acumuladas, de sacrificios ignorados. Vi a un yo más joven, de 22 años, cancelando mis primeras vacaciones con mi entonces novia porque Ricardo había chocado su coche sin seguro y necesitaba dinero urgentemente. Vi mi cuenta de ahorros, la que había construido con mi primer trabajo, vaciarse para pagar sus deudas de juego, un pequeño desliz que prometió nunca repetir. Vi la expresión de mis padres cuando les anuncié que había fundado mi propia empresa, una mezcla de sorpresa y casi, decepción, como si mi éxito de alguna manera eclipsara o avergonzara a su primogénito. «Qué bueno, mijo», dijo mi madre, «así podrás ayudar más a tu hermano a establecerse». Recordé la noche en que Ricardo y Lorena me invitaron a cenar para pedirme un favor. Fue para el enganche de su casa. Lorena había preparado una presentación de PowerPoint llena de fotos de la casa de sus sueños, mientras Ricardo hablaba de la importancia de tener un patrimonio familiar. Sentí una punzada de orgullo en ese momento, la sensación de estar construyendo algo junto a ellos. Ahora, la memoria se sentía sucia, un acto de manipulación experta. Y luego, la imagen más clara de todas, la reunión para fundar construcciones morales. Yo, explicando el plan de negocios que había elaborado. Ricardo, asintiendo con entusiasmo, hablando de todos los grandes proyectos que haría. Lorena, a su lado, calculando mentalmente los beneficios. Yo les había dado las llaves de un reino, y ellos, en agradecimiento, me habían mostrado la puerta de servicio.
La ira helada que sentí en el jardín comenzó a arder. Era una furia blanca, purificadora. Me di cuenta de que mi promesa a mi abuela había sido pervertida. Cuidar a mi hermano no significaba permitir que él y su esposa me desangraran emocional y financieramente. Protegerlo no significaba convertirme en su felpudo. Saqué mi teléfono. Mis dedos se movieron con un nuevo propósito. No busqué el número de Ricardo ni el de mi madre. Busqué el de la única persona en mi familia cuya opinión siempre había valorado, cuya sabiduría nunca había estado contaminada por el favoritismo. Mi tío Mateo. El hermano mayor de mi padre, un hombre de negocios jubilado que se había hecho a sí mismo y que no tenía paciencia para las tonterías. Contestó al segundo timbrazo. Bueno. Tío, soy Alejandro. Hubo una pausa. Su voz se suavizó. Alejandro, ¿pasó algo? Te oyes raro. Le conté todo. La ceremonia, la recepción, la mesa, las palabras exactas de Lorena, el encogimiento de hombros de Ricardo. No lo interrumpí con emociones, solo le di los hechos, fríos y duros. Cuando terminé, hubo un largo silencio en la línea. Finalmente, mi tío soltó un profundo suspiro. Lo lamento, mijo. Lamento que hayas tenido que pasar por eso. Pero no estoy sorprendido. Hizo una pausa. Siempre supe que esos dos eran unos aprovechados. Tu hermano es débil y esa mujer es veneno. Te han usado por años. Su validación fue como un bálsamo en una herida abierta. No sé qué hacer, tío, mentí. Ya sabía lo que tenía que hacer. Solo necesitaba escucharlo en voz alta. Sí, sí sabes, respondió él, su voz firme y llena de convicción. El respeto no se pide, se exige. El respeto no se regala, se gana. Y a veces, para que la gente te respete, tienes que quitarles aquello que creen que controlan. Haz lo que tengas que hacer, Alejandro. Tienes mi bendición y todo mi apoyo. Colgué el teléfono. La furia se había asentado, transformándose en una resolución de acero. Arranqué el coche. Mientras salía del estacionamiento, saqué de mi bolsillo el pequeño cuadrado de papel. El cheque. Lo miré por un segundo y luego lo rompí en 4 pedazos. No los tiré por la ventana. Los guardé en la guantera. Serían un recordatorio. El recordatorio del último favor que haría y del precio que ellos iban a pagar. El lunes por la mañana no fui a mi oficina. Me quedé en casa, en mi estudio, un santuario de orden y lógica que contrastaba violentamente con el torbellino emocional del fin de semana. El sol de la mañana entraba a raudales por los ventanales, pero yo me sentía como si estuviera en el ojo de un huracán, en un centro de calma mortal mientras el mundo a mi alrededor se preparaba para ser devastado. No era una sensación de venganza lo que me movía, o al menos, no solo eso. Era algo más profundo, la necesidad de una corrección cósmica. La necesidad de reequilibrar una balanza que había estado injustamente inclinada durante demasiado tiempo. Preparé un café, fuerte y negro, y me senté frente a mi computadora. Abrí una carpeta encriptada en mi disco duro etiquetada simplemente como RM Proyectos. Dentro estaban todos los documentos relacionados con construcciones morales, el acta constitutiva, los acuerdos de inversión, las transferencias bancarias, cada documento que probaba que yo no era solo un inversor, sino el dueño de la sangre vital de esa empresa. Mi plan comenzó a tomar forma, no como una explosión de ira, sino como un diagrama de flujo, una estrategia de negocio. Cada paso lógico, cada contingencia planeada. No quería una confrontación de gritos y reproches. Quería una demolición quirúrgica, ejecutada con la precisión de un bisturí legal, tan silenciosa e irrefutable que no tendrían oportunidad de defenderse. A las 10 en punto, llamé a Sofía. Sofía era más que mi abogada, era una de mis amigas más antiguas, desde los días de la universidad. Una mujer brillante, con una mente tan afilada como su sentido del humor y una lealtad feroz. Ella me había advertido, con su manera directa y sin rodeos, cuando decidí financiar a Ricardo. Alex, ¿cómo estás?, contestó, su voz siempre enérgica. Sophie, necesito tu ayuda, dije, mi tono más serio de lo habitual.
Necesito que seas mi arquitecta. La arquitecta de una demolición. Hubo un silencio, y luego soltó una risita seca. ¿A quién vamos a destruir hoy, Alejandro? Déjame adivinar, tiene que ver con un hermano mayor y una cuñada encantadora. Le conté los detalles del bautizo. Ella escuchó pacientemente, sin interrumpir. Cuando terminé, no dijo te lo dije. En su lugar, preguntó algo mucho más poderoso. Entiendo la herida, Alex. Es profunda. Pero antes de empezar, necesito que me respondas algo con total honestidad. ¿Quieres darles una lección o quieres recuperar tu vida? La pregunta me golpeó. Me di cuenta de que eran dos cosas diferentes. Una lección era temporal. Recuperar mi vida era permanente. Significaba cortar el cordón umbilical de la obligación tóxica, liberarme de la promesa que me había encadenado. Quiero recuperar mi vida, respondí, y al decirlo, sentí un peso liberarse de mis hombros. Bien, dijo Sofía, su voz ahora completamente profesional, la voz de la estratega. Entonces, este es el plan. Lo primero es lo primero, necesitamos una auditoría forense completa y absolutamente discreta de cada peso que ha pasado por esa empresa. Necesito saber dónde está tu dinero, cómo se ha gastado, quién lo ha gastado. No haremos ningún movimiento hasta tener un mapa completo del campo de batalla. Voy a contratar a los mejores, a unos contadores que pueden encontrar una aguja en un pajar. Y mientras tanto, pregunté. Mientras tanto, tú no haces nada. Absolutamente nada. No contestes sus llamadas, no respondas sus mensajes. Sé el fantasma que ellos creen que eres. Tu silencio será nuestra arma más poderosa. Los volverá locos. Te subestimarán. Pensarán que estás haciendo un berrinche, que se te pasará. Dejemos que piensen eso. Cuando actuemos, será desde la oscuridad y sin previo aviso. Seguí sus instrucciones al pie de la letra. Mi teléfono vibraba constantemente con llamadas de Ricardo y de mi madre. Las ignoraba. Los mensajes de texto se acumulaban. ¿Estás loco? ¿Por qué te fuiste así? Alejandro, tu madre está muy preocupada, contesta. Lorena está llorando, espero que estés contento. Leía los mensajes con un desapego clínico, como si fueran dirigidos a otra persona. Cada mensaje era una confirmación de que había tomado la decisión correcta. No había ni una pizca de arrepentimiento en sus palabras, solo indignación por mi reacción a su crueldad. Me sumergí en mi propio trabajo, usando la complejidad de los algoritmos y los planes de negocio como un refugio. Me convertí en un general esperando el informe de sus exploradores antes de lanzar la ofensiva. Sofía era mi arquitecta, diseñando el arma. Y yo, por primera vez en mi vida, estaba listo para ser el general de mi propia liberación, sin importar cuán devastadora fuera la campaña. Pasó una semana. Una semana de un silencio atronador de mi parte y un ruido cada vez más desesperado de la suya. La estrategia de Sofía estaba funcionando a la perfección. Mi ausencia, mi falta de respuesta, los estaba desestabilizando. Estaban acostumbrados a un Alejandro que siempre reaccionaba, que siempre respondía al llamado del deber familiar, incluso si era para ser reprendido. Este nuevo silencio era un vacío que no sabían cómo llenar, y lo estaban llenando con su propia paranoia. A finales de esa semana, Sofía me llamó. Tenemos los hallazgos preliminares, dijo, su voz tensa. Y no es bonito, Alex. Hay inconsistencias por todas partes. Facturas que parecen infladas, pagos a proveedores que no podemos localizar, retiros de efectivo constantes y sin justificación. Esto va más allá de la mala gestión. Esto es un patrón deliberado. Sentí un nudo en el estómago. Una parte de mí, la parte que todavía quería creer en la bondad de mi hermano, se había aferrado a la esperanza de que todo fuera un desastre de incompetencia, no de malicia. Esa esperanza se estaba desvaneciendo rápidamente. Sigue cavando, Sophie. Quiero saberlo todo, le dije. Esa misma tarde, mientras revisaba unos documentos en mi oficina, mi celular personal, el que rara vez sonaba, se iluminó con un número desconocido. Dudé un momento antes de contestar. Bueno. Ingeniero Alejandro,
dijo una voz de hombre, nerviosa y baja. Sí, ¿quién habla? Mi nombre es Javier. Soy el capataz en la constructora de su hermano. Hubo una pausa, como si estuviera reuniendo valor. Disculpe que lo moleste, ingeniero. Sé que no debería, pero las cosas aquí no andan bien. Y usted siempre ha sido un hombre derecho con nosotros. Me enderecé en mi silla. ¿A qué te refieres, Javier? Don Ricardo no nos ha pagado la última quincena. A mí y a otros 5 muchachos. Dice que no hay flujo, pero la semana pasada se compró una camioneta nueva. Y a los proveedores les debe una fortuna. Algunos ya no nos quieren surtir material. Nos pide que hagamos cosas raras. Que inflemos los costos en las notas para los clientes, que usemos materiales más baratos de los que se cotizaron. Nos pide que le mintamos a usted si alguna vez pregunta. Su voz era un torrente de frustración contenida. No es justo, ingeniero. No para los clientes, y no para nosotros, que solo queremos trabajar. Tengo copias de algunas facturas que nos pidió esconder. Si les sirven de algo. Me sirven de mucho, Javier, le dije, mi voz firme para tranquilizarlo. Y te prometo una cosa, tu lealtad no será olvidada. Cuídate mucho y no hagas nada que te ponga en riesgo. Yo me encargo del resto. Colgué, con el corazón latiendo con fuerza. La llamada de Javier era la pieza que faltaba. No solo me estaban robando a mí, estaban explotando a sus empleados y engañando a sus clientes. La imagen de Ricardo como un simple incompetente se hizo añicos por completo. Era un estafador. Como si el universo quisiera subrayar el punto, mi teléfono de la oficina sonó. Era mi asistente. Señor, su madre está en la recepción. Insiste en verlo. Sentí una oleada de cansancio. Dile que estoy en una reunión muy importante, que no puedo salir. Ya le dije, señor. Dice que no se irá hasta que usted la reciba. Suspiré. Está bien. Hazla pasar. Mi madre, Graciela, entró a mi oficina no con la cara de una madre preocupada, sino con la de una fiscal. Se sentó frente a mí, con la espalda recta y el bolso apretado en su regazo. Alejandro, comenzó, sin preámbulos. ¿Se puede saber qué demonios te pasa, cómo te atreviste a hacerle ese desplante a tu hermano en el día más importante de su vida, frente a toda la familia de Lorena, arruinaste el bautizo de tu sobrino? La miré, y por primera vez, no vi a mi madre. Vi a la principal facilitadora de Ricardo. La arquitecta de su sentido de la impunidad. Arruiné el bautizo, repetí, mi voz peligrosamente tranquila. Yo lo arruiné, o lo arruinó la anfitriona que le dijo al padrino de su hijo, al hombre que financió toda la maldita fiesta, que su lugar estaba en un rincón junto a la basura. Se quedó boquiabierta, sin respuesta para eso. Pero se recuperó rápidamente, cambiando de táctica. Lorena estaba estresada. Tú sabes cómo son las mujeres con estos eventos. Un hombre de verdad habría entendido, se habría aguantado por el bien de la familia. No, mamá, la interrumpí, levantándome. Un hombre de verdad, y una familia de verdad, no tratan a uno de los suyos como un ciudadano de segunda clase. Se acabó. La conversación ha terminado. Salió de mi oficina furiosa, murmurando sobre mi falta de corazón y mi egoísmo. Y mientras la veía irse, lo supe. La guerra no era solo contra Ricardo y Lorena. Era contra todo el sistema de mentiras y excusas que mi familia había construido a su alrededor. Y yo estaba a punto de demolerlo hasta los cimientos. Los días siguientes se convirtieron en una espera tensa. Javier me había enviado discretamente por mensajería un paquete con las copias de las facturas alteradas y los registros de gastos que Ricardo le había ordenado perder. Se las entregué a Sofía, quien las añadió al creciente expediente que estaba construyendo, una montaña de pruebas que detallaba una red de engaños y fraudes. Cada nuevo descubrimiento era como una palada de tierra fría sobre el ataúd de la imagen que alguna vez tuve de mi hermano. Ya no sentía solo ira o decepción. Sentía un asco profundo, una repulsión visceral ante la facilidad con la que habían mentido, no solo a mí, sino a todos los que los rodeaban.
Finalmente, una semana y media después del bautizo, llegó la llamada de Sofía. Su tono era diferente. No era el de una abogada informando a su cliente. Era el de una amiga a punto de dar una noticia terrible. «Alex, ¿estás sentado?», preguntó. «Sí, Sophie». «Dime». «La auditoría está completa. Es peor de lo que pensábamos. Ricardo ha desviado sistemáticamente más del 40% de tu inversión inicial. Lo ha canalizado a través de empresas fantasma a una cuenta personal». Hizo una pausa. «Pero eso no es lo más grave». Esperé, con el estómago hecho un nudo. «Hay un hilo suelto que no entendíamos», continuó. «Una serie de pagos mensuales, muy grandes, a una agencia inmobiliaria de lujo. Pagos por el alquiler de un departamento en Polanco. Un lugar donde, obviamente, Ricardo no vive». Y, pregunté, aunque una parte de mí no quería saber la respuesta. Hice que uno de mis investigadores hiciera una visita. Es un edificio de alta seguridad, pero fue paciente. El contrato de arrendamiento está a nombre de un tercero, un tal Fernando Rojas. No encontramos nada sobre él. Pero mi investigador sí vio quién entraba y salía de ese departamento. El silencio se alargó. «Era Lorena», dijo Sofía en voz baja. Y no estaba sola. La vieron varias veces con el mismo hombre. El hombre que figura en el contrato como inquilino. Según la administración del edificio, son una pareja que vive allí desde hace 6 meses. El aire se escapó de mis pulmones. Me recliné en mi silla, sintiendo un vértigo repentino. El desfalco, el fraude a los clientes, la explotación de los empleados, todo eso era una cosa. Era un crimen de negocios. Pero esto era de otro nivel. Esto era una traición personal tan profunda y retorcida que mi mente apenas podía procesarla. «¿Quién es él?», logré preguntar. «Hicimos una búsqueda rápida en redes sociales», respondió Sofía, su voz llena de una compasión que odié y agradecí al mismo tiempo. «Su nombre es Fernando Rojas, es un entrenador personal. Hay fotos de él con Lorena en el perfil de ella, de antes de que se casara con Ricardo. Al parecer, es un viejo amorío que nunca terminó. Las piezas del rompecabezas cayeron en su lugar con una violencia devastadora. El dinero que yo le daba a Ricardo para construir un futuro para su familia, él lo estaba usando para financiar la doble vida de su esposa. Se estaban riendo de mí. Los dos. Probablemente se reían de mi ingenuidad, de mi estúpido sentido del deber, mientras disfrutaban de los frutos de mi trabajo en su nido de amor secreto. La humillación del bautizo adquirió de repente un significado mucho más siniestro. No era solo que me vieran como inferior o como un cajero automático. Era un acto de desprecio absoluto. Era la arrogancia de quienes se saben impunes. Me habían relegado a la mesa de los sirvientes mientras usaban mi dinero para pagar el alquiler del amante de ella. Una risa amarga y seca escapó de mis labios. Era la risa de un hombre que ha tocado fondo y ha encontrado algo duro y afilado allí. La última pizca de duda, el último vestigio de misericordia que podría haber albergado, se evaporó. Ya no se trataba de recuperar mi vida o de darles una lección. Se trataba de erradicar un cáncer. «Sophie», dije, y mi voz era ahora un trozo de hielo. «Prepara la carpeta. Quiero cada informe, cada estado de cuenta, cada factura fraudulenta. Quiero el contrato de arrendamiento de ese departamento. Y si tu investigador consiguió fotos, también las quiero. Todas. Imprime varias copias». «¿Qué vas a hacer, Alex?», preguntó ella, y pude sentir su preocupación a través del teléfono. «Voy a convocar una junta. Una junta familiar. Voy a poner la verdad sobre la mesa, y voy a ver cómo se ahogan en ella». La decisión estaba tomada. No habría piedad. No habría segundas oportunidades. Iba a exponerlos por completo, no solo como estafadores, sino como los seres humanos fraudulentos que eran. Y lo haría frente a las mismas personas que los habían protegido y habilitado durante toda su vida. Los siguientes 2 días fueron un ejercicio de precisión metódica. Sofía, con la eficiencia de un cirujano de combate, compiló el expediente.
Era una obra maestra de la destrucción, un testimonio encuadernado en piel azul marino de la avaricia y el engaño. Cada página era una bala, cada anexo era una carga de profundidad. Había gráficos que mostraban el flujo del dinero desde las cuentas de la empresa hasta la cuenta personal de Ricardo. Estaban las facturas infladas junto a las cotizaciones originales. Estaba la declaración jurada de Javier, detallando las órdenes que había recibido. Y al final, la joya de la corona, el contrato de arrendamiento del apartamento de Polanco y un sobre discreto que contenía varias fotografías de Lorena y su amante, riendo juntos al entrar en el lujoso edificio. Mientras Sofía preparaba las municiones, yo preparaba el campo de batalla. Reservé la sala de juntas principal de mi empresa para el viernes a las 5 de la tarde. Era un espacio diseñado para impresionar y, si era necesario, para intimidar. Una larga mesa de caoba pulida con capacidad para 20 personas, sillas de cuero negro, tecnología de punta y, lo más importante, una pared de cristal que ofrecía una vista dominante y panorámica de la ciudad. Quería que se sintieran pequeños, expuestos. Luego hice una llamada importante. Tío Mateo, soy yo. Alejandro. Estaba pensando en ti, ¿cómo van las cosas? Están a punto de concluir, tío. Voy a celebrar una reunión el viernes. Una reunión final. Y me gustaría que estuvieras allí. Hubo una pausa. ¿Para qué me necesitas, hijo? Necesito un testigo, respondí con sinceridad. Necesito a alguien en esa sala que represente la parte de nuestra familia que todavía tiene honor, que todavía sabe la diferencia entre el bien y el mal. Necesito que estés allí para que esto no sea solo yo contra ellos, sino la verdad contra la mentira. Cuenta conmigo, dijo sin dudarlo. Llevaré mis propias palomitas. A pesar de la gravedad de la situación, su comentario me hizo sonreír. Con todo listo, le di la orden a Sofía. Ella redactó un correo electrónico. No era un mensaje de un hermano a otro. Era una comunicación oficial, fría y corporativa. De Sofía Herrera, Herrera y Asociados, asesoría legal para Ricardo Morales, Lorena de Morales, Graciela de Morales, Roberto Morales. Asunto: convocatoria a Junta Extraordinaria de Accionistas. Construcciones Morales S.A.D.C.B. Estimados señores Morales. Por medio de la presente, y en mi calidad de representante legal del socio mayoritario de Construcciones Morales S.A.D.C.B., el ingeniero Alejandro Morales, se les convoca a una junta extraordinaria de accionistas que tendrá lugar el próximo viernes, 7 de junio de 2025, a las 17 horas en la sala de juntas de la empresa Omnitech Consulting, ubicada en dirección de la oficina de Alejandro. Asterisco: el único punto en el orden del día será análisis de irregularidades financieras detectadas en auditoría y deliberación sobre el futuro de la dirección general de la empresa, _. Dada la gravedad de los temas a tratar, su presencia es de carácter obligatorio e indelegable. Sin más por el momento, quedo a sus órdenes. Licenciado Sofía Herrera. El correo fue enviado. El anzuelo estaba en el agua. Sabía que el lenguaje legal, el título formal de la reunión y el nombre de un bufete de abogados los llenarían de pánico. Era el primer disparo de la batalla, una bengala en la noche que les advertía que la tormenta estaba a punto de desatarse. No tardó en surtir efecto. Menos de 10 minutos después de que Sofía presionara enviar, mi celular comenzó a vibrar como loco. Era Ricardo. Lo dejé sonar hasta que se fue a buzón. Inmediatamente después, un mensaje de texto. ¿Qué es esta mierda, Alejandro? Contéstame. Luego otro. Mi mamá me está llamando llorando, ¿qué diablos hiciste? Y otro. No puedes hacernos esto, háblame. Le respondí con un solo mensaje, tan frío y distante como el correo de Sofía. Cualquier comunicación debe ser dirigida a mi abogada. Su correo está en la convocatoria. Nos vemos el viernes. Apagué mi celular personal. La trampa estaba puesta. Los actores habían sido convocados al escenario. Solo quedaba esperar a que se levantara el telón para el acto final de su tragedia, una tragedia que ellos mismos habían escrito.
El viernes por la tarde, el ambiente en mi sala de juntas era eléctrico, cargado de una tensión casi palpable. El sol poniente teñía el cielo de tonos naranjas y morados, pero la luz que entraba por el ventanal panorámico parecía fría, clínica. Yo estaba sentado a la cabecera de la larga mesa de caoba, con Sofía a mi derecha, su rostro sereno y profesional. A mi izquierda, mi tío Mateo observaba todo con sus brazos cruzados y una expresión indescifrable. Sobre la mesa, frente a nuestros asientos, había 3 carpetas idénticas de color azul marino. Llegaron juntos, como una manada de animales heridos que buscan seguridad en el número. Mis padres, Graciela y Roberto, entraron primero. Mi madre tenía los ojos rojos e hinchados, y me lanzó una mirada que mezclaba el ruego y la acusación. Mi padre parecía haber envejecido 10 años en 2 días, su rostro estaba demacrado y evitaba mi mirada a toda costa. Detrás de ellos venían Ricardo y Lorena. Ricardo estaba pálido, con gotas de sudor en la frente a pesar del aire acondicionado. Llevaba un traje que le quedaba un poco apretado, un intento patético de proyectar una autoridad que no poseía. Lorena, por otro lado, había elegido la armadura de la arrogancia. Llevaba un vestido costoso, el maquillaje impecable y una expresión de indignación ofendida, como si ella fuera la víctima en todo esto. Bueno, ya estamos aquí, dijo Ricardo, tratando de que su voz sonara firme, pero fallando miserablemente. ¿Qué es este circo, Alejandro? Ignoré su pregunta. Por favor, tomen asiento, dije, mi voz calmada y nivelada. Señalé los asientos al otro lado de la mesa. Se sentaron, dejando un espacio incómodo entre ellos. Una vez que el silencio se asentó, comencé. Gracias por venir. He convocado esta junta porque, como saben, soy el socio mayoritario de Construcciones Morales. Y como tal, es mi deber y mi derecho velar por la salud de mi inversión. Hice una pausa, dejando que las palabras resonaran. Recientemente, encargué una auditoría forense independiente de las finanzas de la empresa. Y los resultados son profundamente preocupantes. Le di una señal a Sofía. Ella, con la calma de un verdugo, abrió una de las carpetas. Buenas tardes, dijo Sofía, su voz clara y cortante. Como representante legal del ingeniero Morales, procederé a presentar un resumen de los hallazgos. Conectó su laptop a la gran pantalla de la pared. Y entonces, comenzó la masacre. Diapositiva tras diapositiva, la verdad fue expuesta con una claridad brutal. Gráficos que mostraban el desvío de fondos. Comparativas lado a lado de las facturas originales contra las facturas infladas que Ricardo presentaba. Estados de cuenta bancarios que mostraban retiros en efectivo por cientos de miles de pesos sin justificación alguna. Mi madre ahogó un sollozo. Mi padre se hundió aún más en su silla. Ricardo comenzó a tartamudear. Esos son gastos operativos, malentendidos. ¿Un malentendido?, preguntó Sofía sin alzar la voz. Proyectó la declaración jurada de Javier. También es un malentendido ordenarle a su capataz que mienta, que use materiales de inferior calidad y que esconda registros contables, o dejar de pagarle a sus trabajadores mientras usted se compra una camioneta de lujo. Ricardo se quedó sin palabras, su rostro pasando del pálido al rojo moteado. Todas las miradas se volvieron hacia él. Pero el golpe de gracia aún no había llegado. Y eso, continué yo, tomando la palabra de nuevo, nos lleva al gasto más creativo de todos. Miré directamente a Lorena, que hasta ese momento había permanecido en un silencio desafiante. Resulta que una parte considerable de los fondos de la empresa se ha destinado a pagar el alquiler de un lujoso apartamento en Polanco. En la pantalla apareció una foto del edificio. Luego, el contrato de arrendamiento a nombre de Fernando Rojas. Lorena palideció visiblemente. Yo no sé nada de eso, susurró. No, pregunté con una falsa inocencia. Qué extraño. Porque resulta que usted es una visitante muy frecuente de ese apartamento. Sofía, con un movimiento casi casual, sacó el sobre discreto de la carpeta y deslizó varias fotografías sobre la mesa pulida, hacia Lorena. Fotos de ella, sonriendo, abrazada a otro hombre, entrando en ese mismo edificio.
El sonido que hizo mi madre fue un jadeo ahogado. Mi padre cerró los ojos con fuerza, como si no pudiera soportar la visión. Pero la reacción más dramática fue la de Ricardo. Giró la cabeza lentamente, como en una pesadilla, para mirar a su esposa. En su rostro no había ira, solo una devastación absoluta, la expresión de un hombre cuyo mundo entero se derrumbaba frente a sus ojos. Lorena, susurró, su voz rota. Ella apartó las fotos con un gesto violento. Es una trampa, son mentiras, él nos quiere destruir, gritó, señalándome. No, dije, mi voz tan fría como el acero. Yo no los estoy destruyendo. Simplemente estoy encendiendo la luz para que todos puedan ver el desastre que ustedes mismos han creado en la oscuridad. El derrumbe fue total. La sala se llenó con los sollozos de mi madre, el silencio aplastante de mi padre y el sonido hueco de la traición de Ricardo. La fachada se había hecho añicos, y debajo solo quedaban las ruinas de sus mentiras. La reunión terminó en un caos de susurros rotos y acusaciones veladas. Lorena salió de la sala como una furia, seguida por un Ricardo que parecía un fantasma, un hombre vaciado de toda sustancia. Mis padres se quedaron atrás, y mi madre, Graciela, se acercó a mí, sus manos temblando. Alejandro, por favor, comenzó, las lágrimas corriendo por su rostro. Es tu hermano, no puedes. He tomado una decisión, mamá, la interrumpí, mi voz sin inflexiones. Y es final. Les di mis términos antes de que se fueran. No presentaría cargos penales por fraude, un último acto de piedad por el apellido que compartíamos y por mi sobrino inocente. Pero a cambio, activaría la cláusula en el acta constitutiva que me permitía, en caso de mala administración probada, convertir mi inversión de capital en el 100% de las acciones de la empresa. Ricardo estaba despedido, con efecto inmediato. Y tenían 30 días para desalojar la casa, cuyo enganche y varias hipotecas yo había pagado. La casa también estaba a mi nombre como garantía, otro detalle que parecían haber olvidado. Lo que siguió a esa tarde no fue paz, sino un tipo diferente de guerra. Una guerra de desgaste, un asedio emocional orquestado por mi madre. Los primeros días fueron las llamadas. Me llamaba 10, 15 veces al día. A veces lloraba, suplicando que tuviera piedad, que pensara en la familia. Otras veces, me gritaba, acusándome de ser un monstruo sin corazón, un Caín moderno que disfrutaba de la caída de su propio hermano. No contestaba, pero los mensajes de voz se acumulaban, cada uno un pequeño misil de culpa y manipulación. Una tarde, se presentó en mi oficina sin previo aviso, burlando a mi asistente. Entró y se derrumbó en la silla frente a mi escritorio. Estás matando a tu hermano, Alejandro, sollozó. No come, no duerme. Lo vas a destruir, eso es lo que quieres, verlo en la calle. Lo que quiero, mamá, es que él asuma las consecuencias de sus actos por primera vez en su vida, respondí, mi voz más cansada que enojada. Algo que tú nunca le permitiste hacer. Mientras tanto, Lorena intentó su propia ofensiva. Recibí una carta de un bufete de abogados de aspecto dudoso, amenazando con demandarme por daño moral y angustia emocional, alegando que mi campaña de acoso había destruido su matrimonio y su reputación. Exigía una compensación monetaria exorbitante. Se la reenvié a Sofía. Su respuesta fue una obra de arte legal. En menos de una hora, el abogado de Lorena recibió un correo de vuelta de Herrera y Asociados. El correo adjuntaba una copia del informe de auditoría completo y una nota escueta, estimado colega, le sugerimos que revise el material adjunto. Cualquier intento de litigio será respondido con una contrademanda por fraude y conspiración, así como con la presentación de este expediente ante el Ministerio Público. Confiamos en que aconsejará a su cliente proceder con prudencia. El silencio de Lorena fue instantáneo y absoluto. Ricardo, por su parte, recurrió a la desesperación. Una noche, cerca de la medianoche, el portero de mi edificio me llamó. Ingeniero, su hermano está aquí abajo. Parece, muy ebrio. Está gritando su nombre y se niega a irse. Bajé. Lo encontré desplomado en la acera, con la ropa arrugada y el olor a alcohol. Cuando me vio, intentó levantarse y tropezó.
Tú, me gritó, su voz pastosa. Me lo quitaste todo, mi negocio, mi esposa, mi vida. Luego, su tono cambió al de un niño llorón. Por favor, Alex, perdóname. Dame otra oportunidad. Haré lo que quieras. Fue patético. No sentí lástima, solo un profundo y amargo cansancio. Vete a casa, Ricardo, le dije. No hay nada más que hablar. Llamé a un taxi y le di al conductor la dirección de mis padres, metiendo un fajo de billetes en su mano. La presión era inmensa. Me sentía como una isla asediada por olas de culpa, ira y desesperación. Fue mi tío Mateo quien me dio el ancla que necesitaba. Se presentó en mi apartamento un domingo por la tarde con una botella de tequila y 2 vasos. Hablé con tus padres, me dijo mientras servía. Y, pregunté. Tuve una larga charla con ellos. O más bien, yo hablé y ellos escucharon. Tomó un sorbo. Le dije a tu madre que ella era tan culpable como Ricardo. Que su amor ciego, su necesidad de proteger a su pobrecito niño, había creado a un hombre de 40 años sin columna vertebral ni sentido de la responsabilidad. Le dije a tu padre que su silencio, su cobardía para poner límites, era una forma de complicidad. Hizo una pausa y me miró fijamente. Les dije que esta catástrofe no la provocaste tú, Alejandro. Esta es su cosecha. La cosecha de años de sembrar la injusticia en su propia casa. Sus palabras fueron como un vendaval que despejó la niebla de la duda. Me di cuenta de que no estaba destruyendo a mi familia. Estaba sobreviviendo a ella. El asedio continuaría, pero ahora, mi fortaleza era inexpugnable. Los 30 días se agotaron. El día final llegó, gris y húmedo, un reflejo perfecto de mi estado de ánimo. No había alegría en esta victoria, solo la sombría satisfacción de la necesidad. Esperaba que se fueran en silencio, que aceptaran la derrota y desaparecieran. Pero, por supuesto, no lo hicieron. A mediodía, recibí una llamada de Sofía. Alex, acabo de hablar con el abogado que designaste para la entrega de la propiedad. Dice que no hay nadie allí, pero las luces están encendidas y la camioneta de Ricardo sigue en la entrada. No responden a la puerta ni al teléfono. Un último acto de desafío. Un último intento infantil de aferrarse a lo que ya no era suyo. Cerré los ojos y respiré hondo. Había esperado evitar esto, pero me habían dejado sin opciones. Procede, Sophie, le dije. Haz la llamada. 2 horas más tarde, estaba parado en la acera frente a la casa. La casa que yo había ayudado a elegir, cuyas paredes había pintado en un fin de semana de falsa camaradería familiar. Ahora, frente a ella, había una patrulla de policía y el coche de un funcionario judicial, un actuario. El procedimiento era frío, impersonal. El actuario, un hombre de aspecto cansado, llamó a la puerta. Nadie respondió. Mostró la orden judicial a la policía, quienes procedieron a forzar la cerradura con la ayuda de un cerrajero. Salieron. Ricardo primero, con la cara hinchada y una mirada vacía. Detrás de él, Lorena, que me fulminó con una mirada de odio tan puro que era casi tangible. No dijeron nada. No podían. La ley estaba ahora del lado de la verdad. Observé en silencio mientras sacaban sus cosas en cajas de cartón, los restos de una vida construida sobre mis cimientos. Fue el punto de no retorno. El puente final, quemado y reducido a cenizas. 1 año después. El tiempo tiene una manera curiosa de suavizar los bordes afilados del dolor. El año que siguió fue uno de reconstrucción, tanto empresarial como personal. Rebauticé la empresa como Legado Consultores, un nombre que miraba hacia el futuro, no hacia el pasado. Puse a Javier, mi leal informante, como gerente de operaciones. Con una gestión honesta y trabajo duro, la empresa no solo sobrevivió, sino que prosperó. En mi vida personal, aprendí a construir muros. Muros saludables, necesarios. Comencé a salir con una mujer, una arquitecta llamada Isabel, que me amaba por mi conversación y mi forma de ver el mundo, no por el saldo de mi cuenta bancaria. Con ella, descubrí una paz que no sabía que era posible. De mi familia, sabía poco.
Mi madre seguía sin hablarme. Ricardo, según me contó mi tío, trabajaba en un puesto de ventas de bajo nivel y vivía en un pequeño apartamento alquilado. Lorena se había mudado a otra ciudad. El silencio era casi total, roto solo por llamadas ocasionales y torpes de mi padre. Una tarde de viernes, un día antes del segundo cumpleaños de Santiago, mi padre llamó. Su voz era diferente, despojada de toda pretensión. Hola, hijo. Hola, papá. Hubo un largo silencio. Mañana es el cumpleaños de Santi, dijo finalmente. Vamos a hacer algo pequeño en el parque. Un pastel, unos globos, nada más. Hizo una pausa, y pude oírlo tragar saliva. Tu madre, ella sigue enojada. Pero el niño es tu ahijado, Alejandro. Él no tiene que pagar por nuestros errores. Me preguntaba si te gustaría venir. Fue la primera vez que escuché a mi padre admitir un error. El sábado, conduje hasta un pequeño parque en una colonia modesta. Desde lejos, vi la escena. Un puñado de personas alrededor de una mesa de picnic. Mi padre, mi tío Mateo, y algunos amigos de la nueva vida de Ricardo. Y allí estaba él, mi hermano. Parecía más delgado, más viejo. Sus hombros estaban caídos. Nuestros ojos se encontraron por un instante a través del parque. No hubo ira, ni perdón. Solo un reconocimiento triste y distante. Me acerqué. Mi padre me dio un abrazo torpe pero sincero. Mi madre, que estaba allí, me dio una mirada fría y se dio la vuelta. Algunas heridas, supongo, nunca cierran del todo. Pero no había ido por ellos. Fui por el niño de 2 años que corría por el césped, riendo a carcajadas. El padrino, gritó cuando me vio, una palabra que su abuelo le había enseñado. Me arrodillé y le entregué su regalo, un simple camión de bomberos de madera. Lo tomó con sus manitas y me dio un abrazo pegajoso alrededor del cuello. Me senté en el césped y jugué con él, empujando el camión, haciendo ruidos de sirena. Por un momento, el resto del mundo desapareció. No sé qué depara el futuro. No sé si mi relación con mi hermano o mi madre alguna vez sanará. Probablemente no. Pero mientras observaba a mi ahijado reír bajo el sol de la tarde, comprendí algo. Había perdido una parte de mi familia, sí. Pero había recuperado algo mucho más valioso, mi respeto propio. Y había salvado lo único que importaba de las ruinas, la promesa inocente hecha a un niño. Y por primera vez en mucho tiempo, eso fue suficiente.